A ver, Bracamonte, le hago una pregunta, yo a usted. En los apuntes del aula virtual está, por ejemplo, disco duro, entonces va a tener que ir a verlo en otro lado. Y la unidad uno y 2 que no entiendo la pregunta. Por eso, sistemas numéricos tiene, el apunte de sistemas numéricos tiene muchas cosas. Eh, no, si no me molesta la pregunta, pero bueno, hay muchas cosas que no están ahí, están en la bibliografía, pero de sistemas numéricos creo que sí, la mayor parte. A ver, me voy a fijar. No veo que tengan material teórico, o sea, apuntes teóricos en la página. A ver si lo han puesto en el práctico, a lo mejor, pero no creo. Sí, tienen el apunte del sistema de numeración en la parte práctica, no, pero esa es la guía. En la parte práctica tienen, pero en la parte teórica no tienen el apunte teórico del sistema de numeración. Eh, a ver, Reina, yo no lo veo al apunte de sistemas numéricos en la UV, a no ser que esté en un lugar donde yo no lo estoy buscando. Dávila pregunta si van a tener que entrar con Zoom. Por supuesto, ¿cómo vamos a ver si son ustedes los que están haciendo el parcial? Es más, ya les dije que en la foto que tienen en la UV tienen que estar, o sea, tiene que haber una foto actualizada de cerca, sin barbijo y solos, para justamente distinguir que son ustedes los que están haciendo el parcial. Si no entran con Zoom el día del parcial, y con cámara, no van a poder hacer el parcial, los vamos a retirar del aula.
Es decir, los vamos a inhabilitar a hacer el parcial. Por eso les recomiendo a los que no tienen buena conexión que el día del parcial busquen un lugar donde tengan buena conexión para no tener problemas el día del parcial mientras están haciendo el parcial. De nada. Sí está el apunte, sí está el apunte, Reina, de sistemas numéricos. Acá lo estoy viendo. Y ya les digo a dónde está. Está en la pestaña de teórico, en la unidad 1, dice sistema de numeración grande, y abajo dice la clase 1 de teórico, la clase 2 de teórico, el apunte de sistemas numéricos, el estándar IE 756 en simple precisión, y hay un grupo de preguntas de sistemas numéricos que yo subí el año pasado. Sí, por eso, sí está, y pueden, toda la parte que entra, lo que pasa es que sistemas numéricos es muy extenso, tiene muchos temas. Pero, a ver, eh, la parte de códigos, la parte de conversiones, la parte de operaciones, la parte de características de los sistemas numéricos, los conceptos, todo eso está. El IE 754 no está en ese apunte de sistemas numéricos, está en otra bibliografía que yo pasé del IE 754. Y si no, está en la bibliografía que tienen en la modalidad académica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre algún ejercicio, sobre alguna pregunta teórica? Si no, ya empezamos la clase y seguimos viendo los modos de direccionamiento, que es lo que habíamos quedado en la clase pasada. El parcial va a empezar a las 8:30 de la mañana con la parte práctica, y después a las 10 va a empezar el cuestionario teórico. De nada. Quiero ver una cosa. El alumno Facundo Allende está en la clase. Bueno, el alumno Facundo Allende tiene una foto que está de lejos, se lo ve de lejos. Ese alumno, si no actualiza la foto y la pone de cerca, no va a poder hacer el parcial. Si alguien tiene alguna forma de avisarle, avísenle. El alumno Álvarez Tomás está en la clase. Bueno, lo mismo. También tiene una foto de lejos.
y no se le puede distinguir bien la cara. Tiene que actualizar la foto, ponerla de cerca, que se note. El alumno David Ávaro lo mismo. El alumno Gastón Bárbaro lo mismo. El alumno Servini lo mismo. Ya voy a ver si con la profesora subimos alguna. El alumno Sebastián de Diego está con 2 personas y de lejos. A todos esos alumnos, el día que vayan a hacer el parcial, los vamos a tener que inhabilitar hasta que cambie la foto. Imagínense si tiene que cambiar la foto justo en el día del parcial. En ese momento nos van a decir, oiga, ¿por qué no me avisó antes? Frencia, lo mismo. Frencia, ¿está en la clase? No, no me puedo poner a ver ahora Ciro foto por foto, perdería muchísimo tiempo. No tenemos tampoco cómo saber quiénes son los que van a hacer el parcial, y en el curso hay inscrito creo que 219 alumnos. Entonces, ponerse a ver foto por foto eh, perdería muchísimo tiempo. Yo estoy dándole algunas de las que estoy viendo, justamente porque estoy viéndolas. eh, el alumno monjo lo mismo, está con una foto de lejos. A ver, Ciro, el apellido suyo es Ciro y el nombre es Atencio. Al revés. Sí, la foto de Ciro está bien. No, primero el práctico se rinde. Primero el práctico y después el teórico. Ahí hay un alumno, perdón, Santiago Zamudio Oliva, tiene una foto de lejos con una mujer. eh, no sé si está en la clase y me está escuchando. Santiago Zamudio Oliva tiene que cambiar la foto. La alumna Porfido Bianca también tiene una foto de lejos y muy oscura, no se le ve la cara. Cristian Eduardo Villablanca Rodas no tiene foto.
y ya está inhabilitado ya. Bueno, no, no, lo que di en la clase y en el libro de Hillard, que es donde sale todo eso, son muchas páginas, son como 47 páginas, pero no entra todo lo que sale en el Hillard de disco duro. Entra lo más importante, que es lo que yo di, y, y nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, creo que todo lo que di, eh, o sea, todo lo que entra en el parcial es todo lo que di. No sé si algo no di. O sea, lo que no quiero es que se vayan a poner a estudiar todas las páginas o sea, todas las páginas del Hillard o de otro libro o de algún material que encuentren en la bibliografía de disco duro, porque hay muchas cosas de disco duro que no van a entrar. En en la clase de disco duro yo di lo más importante. Fíjense, por ejemplo, en el Killer, además de salir, eh, además de salir todo lo que sale escrito, tienen algunos recuadros que son las cosas más importantes. Eso sí lo pueden ver porque lo pueden ver rápido, pero no hace falta que se fijen en todo. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, comenzamos con la clase o seguimos con los contenidos teóricos que hemos visto hasta ahora. Una aclaración antes del parcial del jueves. Tengan en cuenta que si no es con cámara y Zoom, o sea, si no es en la clase de Zoom y con cámara, eh, al alumno que esté sin cámara en el parcial no le va a valer. De todas formas, lo más seguro es que durante el parcial lo saquemos de la clase, o sea, lo inhabilitemos para hacerlo al cuestionario. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que ingresen ustedes a hacer el cuestionario,
vamos a empezar a controlar que todos los que están en el cuestionario estén en la clase de Zoom. ¿Sí? Si hay alguien que no está en la clase de Zoom, automáticamente lo vamos a inhabilitar a hacer el cuestionario y el alumno se va a quedar, como el cuestionario tiene un solo intento, va a quedar inhabilitado para hacerlo. Y cuando quiera entrar de nuevo, no va a poder, uno porque está inhabilitado y otro porque supongamos que el alumno entró sin cámara y empezó a hacer el cuestionario, cuando nosotros lo inhabilitemos, como ya empezó el cuestionario y es de un solo intento, no lo va a poder hacer lo mismo. Le va a decir que el intento ya terminó. No sé si se entiende lo que digo. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, si me estoy acordando de algo. Bueno, todos tienen que ver en el autogestión que estén en el listado del curso 1K8 de este año. Creo que la matriculación la ha hecho el centro de cómputos. Entonces, creería que no hay ningún problema, pero ustedes por las dudas revisen que estén en el listado de los alumnos del 1K8 del 2021 de ACO. Bueno, si no hay nada más, empezamos con la clase. Habíamos empezado por ver los modos de direccionamiento. Habíamos visto las definiciones, ¿sí?, del modo de direccionamiento. Habíamos visto el modo de direccionamiento implícito, que lo habíamos comparado con el del 8085. Esto material que tienen acá, que están viendo en la pantalla, es ya del 8086. Pero en el 8085 nosotros ya habíamos visto cómo se armaba un código de operación en una instrucción con modo de direccionamiento implícito que era, por ejemplo, una transferencia interna dentro de la CPU. Espérenme un segundo. Eh, Habíamos visto en ese modo de direccionamiento implícito que lo que hacíamos era, como está dado acá, el operando está dentro del mismo código de operación y nosotros vimos cómo se armaba el operando. ¿Sí? Es decir, empezaba con el 01 y después del 01 venían los tres binarios del registro de destino y por último los tres binarios del destino de origen de la transferencia. ¿Sí? En el 8086 acá tienen como ejemplo el CC, es el código de operación, y una instrucción que termina un programa. Ya vamos a empezar a ver a Assembler. Entonces, para terminar un programa de Assembler, una de las instrucciones que pongo es la instrucción
final que es int3. El int3, este que tienen acá, es justamente lo que yo voy a poner en assembler. La transformación del int3 en el código de operación es lo que hace el assembler y lo transforma en el CC. Ese es el código de operación. Como ven acá, no necesito operando porque hay una transferencia interna, porque hay una instrucción de finalización de programa. Entonces no le hace falta ningún otro dato para hacerlo, para terminarlo el programa. ¿Se entiende? Otras de las cosas que le dice este ejemplo es que esa instrucción ocupa un solo byte, que son los 2 hexas del CC. ¿Sí? En el modo de direccionamiento inmediato dijimos que después, en la memoria, después del código de operación, venía el operando. ¿Sí? Eso también lo da en la explicación teórica acá. El operando está inmediatamente después del código de operación. Eso está haciendo referencia a la memoria. En la memoria tenemos en la dirección 0100, B8, ¿sí? En la dirección 101 CD y en la dirección 102 AB. El B8 es el código de operación y CD y AB son la parte del operando que dijimos que la pone al revés para después armarla. Mov a la X, ABCD, es la transferencia en assembler. Cuando la transforma el assembler a binario, agrupado de A4 en hexa y de A2 hexa en byte, me dice que esta instrucción ocupa 3 bytes, que son el byte 100, 101 y 102 de la memoria, donde está B8, que es el código de operación, CD y AB, que son la parte más significativa y menos significativa del operando. ¿Sí? Lo mismo para el otro ejemplo, exactamente igual, pero fíjense que cambia el operando. ¿Sí? Cambia el operando. El ejemplo antes era mobile BX, perdón, cambia también el registro. Por eso cambia el código de operación. ¿Sí? BB. Ya no es B8, sino BB. Si hubiese sido una instrucción move a la X 1, 2, 3, 4, el código de operación hubiese sido B8 lo mismo. ¿Se entiende eso? Hubiera tenido el mismo código de operación. ¿Por qué? Porque es la misma instrucción de transferencia al mismo registro con el mismo modo de direccionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, y en el otro ejemplo que habla del move al CX, 9F5, hay otro código de operación que es B9, y después a continuación está en la dirección 106, 107 y 108, ocupa 3 bytes, igual que los dos anteriores. El del move al BX ocupaba 3 bytes, 103, 104 y 105. Este ocupa el 106, 107 y 108. Código de operación B9. ¿Sí? Y operando es 59F, parte más y menos significativa respectivamente. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarles algo. Vamos a suponer que esta dirección es la 100. ¿Sí?
acá está la 0100. ¿Sí? Acá está la 101, la 102, la 103, la 104, la 105, 106, 107, 108, 109, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F. Y la que sigue, o sea, acaban los contenidos, por supuesto, y lo que sigue, este era la 0100, ¿sí? La que sigue la 0101. Entonces acá vendría la 0101, 102, o sea, acá la 0100, perdón, la 0101 no, la 0110. ¿Sí? Entonces, al ser en hexa, yo la última dirección que tengo en esa fila, en la 0100, empieza y termina en la 010F. ¿Se entiende? Al sumarle 1, paso a la dirección siguiente, y esto es 10, 1, 1, 0. Estas serían todas las de abajo. La última que termine en esta fila va a ser la 1F. Y así sucesivamente se van sucediendo las direcciones. Entonces, cuando yo digo que una instrucción como esa que vimos recién, la voy a volver a mostrar. Por ejemplo, esta, ¿sí? Del move AX a BCD, ocupa estos 3 bytes, el 100, el 101 y el 102, lo que estoy diciendo que en la memoria el B8 está acá, y es el código de operación, y si el operando es ABCD, acá está CD, la parte baja, y acá está AB, la parte alta. ¿Se entiende? ¿Todos entienden esto o alguno no lo entiende? Bueno, ahora voy a hacer una pregunta a ver quién me puede contestar. ¿Cómo era el primer ciclo de máquina que vimos, ordenado secuencialmente por acción, en las clases anteriores? ¿Alguien se acuerda cómo era el primer ciclo de máquina? Bueno, si nadie se acuerda, por lo menos uno ponga que no me acuerdo, para saber que hay alguien participando de la clase. Bueno, aparte de Jacobian Bernardo Gaspar, ¿hay algún otro que esté participando de la clase o son ellos dos nada más?
Bueno, bueno, entonces se lo recuerdo. En el primer ciclo de máquina de todas las instrucciones, lo que hacíamos cuando lo vimos en el 8085 era poner el contenido del registro IP, OCP, Instruction Pointer en inglés o con contador de programa en castellano. ¿Sí? Como esa instrucción está en la dirección 0100, quiero mostrarles algo acá también. La dirección se compone, como ven acá, de 06B3 ¿sí? O sea, en realidad son 8 hexa. O sea, 8 por 4, 32. ¿Está bien? 8 por 4, 32 bits. Lo que hacen un total de 4 bytes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que digo o no? Nosotros estamos hablando de la dirección 100, pero en realidad la dirección es 06B30100. ¿Está bien? Bueno, eso es la dirección que tiene el IP. Por un lado, esto, pero como el debug me separa una parte muy pequeña, ¿sí? Me separa una parte muy pequeña para que yo trabaje con el debug. Estos 0100 de la dirección 06B30100 van a ser puestos en el bus de direcciones y se van a llevar a la memoria. Es decir, por el bus de direcciones van a ir a la memoria primero, después se va a mandar una señal read memory de lectura de memoria para que lea la memoria y no los puertos después. Y por último se va a traer por el bus de datos el código de operación al registro de instrucciones. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora, ¿qué iría a parar al registro RI? Repito, esta dirección que se pone en el bus de direcciones, esta 0100, que es la del IP, es esta dirección. ¿Sí? Entonces, cuando trae el dato, trae el código de operación B8 y lo lleva al RI. A ver, lo recuerdo un poco a lo que vimos cuando vimos con el código 01, destino y origen de la transferencia en el 8085. Íbamos nosotros, por ejemplo, para buscar el código de operación con la dirección del IP, la traíamos y era 78, y el 78 decían, bueno, empieza con 01, una transferencia interna, los otros 3 bits son el destino y el origen de la transferencia, con la transferencia y se terminó la instrucción. Ocupaba un solo byte. Acá estoy viendo que ocupa 3 bytes. Cuando este B8, que es el código de operación, se pone en el RI, el decodificador de instrucciones de la unidad de control lo decodifica y dice B8 es un código de operación de una transferencia interna, es decir, en este caso es una transferencia al registro acumulador, ¿sí? Y el dato operando está en la celda de memoria siguiente. Entonces, como es una move a X, fíjense, lo pongo acá, ¿ve? Move a X, el registro a X, el destino de esta transferencia. Entonces, a la X, incrementa en 1 el IP, le pone el 101, va a esta dirección ahora, trae el CD y lo pone acá, en otro ciclo de máquina, exactamente igual que el de recién, ¿sí? Incrementa de nuevo en 1 el IP, pone el 102,
accede a esta dirección de memoria y trae la parte de adelante de la transferencia y terminó la instrucción. Entonces, cada uno de esos ciclos de máquina son exactamente igual, porque ya el compilador del ensamblador lo que hizo fue acomodarlo para que se ejecutara así. Entonces, puso el 100 en el registro en el bus de direcciones, mandó la señal de lectura de memoria y trajo por el bus de datos el B8 al registro de instrucción. Es el primer ciclo de máquina. Incrementó en 1 el IP con un contador secuencial creciente, como los que hemos visto cuando vimos los circuitos secuenciales. Pasó a 101 y hizo exactamente lo mismo. Mandó el IP 101 por el bus de direcciones, mandó la señal de lectura de memoria, read memory por el bus de control, y por el bus de datos trajo el CD y lo puso en la parte baja de la X. Incrementó de nuevo el 1 con un contador creciente y pasó a 102, mandó el 102 por el bus de direcciones, mandó por el bus de control la señal de lectura de memoria y trajo la parte baja AB y la puso en el registro X y terminó la instrucción. Esos son los 3 bytes de memoria que ocupa la instrucción. ¿Se entiende? Si alguien no lo entendió, hay algo que yo no entiendo. Hay 25, 23 alumnos en la clase. En teoría hay 219 inscriptos. No tenemos forma de saber quiénes son los que van a hacer el parcial y quiénes no. ¿Sí? O sea, no sabemos si van a ser los que 25 que vienen a la clase teórica, los 30, los 40, los 219, algo que hace muy difícil, ¿sí?, de organizar el parcial. ¿Está bien? Y de los 25, o sea, de los 219, estamos hablando de que 25 están en la clase. Si alguien no lo entiende a esto, tiene que decir, profe, no lo entiendo. O si no está participando, tiene que saber que esto sí o sí entra en el segundo parcial. Y el que no sabe assembler en el segundo parcial, es muy difícil que apruebe arquitectura. ¿Sí? Normalmente en los cuestionarios teóricos y prácticos de arquitectura de los exámenes finales y de los parciales, Assembler ocupa un volumen muy grande de cosas, porque están los temas todos involucrados de memorias, de modo de direccionamiento, de tipo de instrucción, de lo que es la Assembler propiamente dicho, cómo se programa. Entonces, si no entienden, por favor pregunten, digan, esta parte no la entendí, y lo explico de nuevo. Bueno, si todos lo entendieron, entonces vamos a ver el próximo modo de direccionamiento. Acá tienen el modo de direccionamiento directo. ¿Sí? En el modo de direccionamiento directo, a diferencia del modo de direccionamiento inmediato, a continuación del código de operación en la memoria, en vez de estar el dato, está la dirección del dato. Entonces, en una instrucción, por ejemplo, como esta, move a la X 0150, fíjense que el 0150 está entre corchetes. Esa es la diferencia de que el 150 no es un dato, sino una dirección. ¿Sí? Es decir, si el 150 no está con los corchetes, el modo de direccionamiento sería inmediato
y este código de operación, en vez de ser A1, sería B8 como el anterior. Como está entre corchetes el 0150, entonces me está diciendo el 150 no es el dato, no es lo que le tiene que sumar, no es lo que le tiene que llevar a la X, sino es la dirección donde está lo que tiene que llevarle a la X. ¿Sí? A diferencia de recién, ahora, fíjense, la voy a copiar, move a la X0150, la voy a poner por acá, move a la X0150. ¿Sí? Esa es la instrucción. Entonces ahora, el A1 es el código de operación, ¿sí? Y acá va a estar el A1 del código de operación. Primero va a traer acá el 50 y el 01. No me acuerdo en qué dirección de memoria estaba esto, pero lo podemos ver. Está en la 0100. O sea que ahora, cuando haga la instrucción, el primer código, el primer ciclo de máquina, igual que el anterior, va a poner el 0100 en el bus de direcciones, lo va a mandar por el bus de direcciones al contenido del IP, va a mandar la señal de lectura de memoria por el bus de datos, perdón, por el bus de control, y va a traer por el bus de datos el código de operación A1. Fíjense que en estos casos, el código de operación tiene 2 hexas. Si tuviera 4 hexas, o sea, 2 bytes, y haría incrementar en 1 el IP y lo pondría acá. Y formaría el código de operación con los 2 bytes. ¿De acuerdo? Como tienen un solo byte, los códigos de operación en estos casos, ocupa la parte baja del registro RI nada más. En ese caso, cuando decodifique la 1, le dice, esta es una instrucción de transferencia al registro AX, y lo que viene después es la dirección donde esté el dato u operando. ¿Sí? Entonces va a incrementar el IP, va a pasar a valer 0101, va a mandar ese 101 por el bus de direcciones, va a mandar la señal de lectura de memoria por el bus de control y va a traer por el bus de datos a un registro donde va a armar la dirección, la parte baja, 50. ¿Sí? Cuando veamos el Assembler vamos a ver a qué registro es donde va a parar esto. Ahora, por ahora no le vamos a poner nombre. Incrementa de nuevo en 1, pasa a la dirección 102 y vuelve a hacer exactamente lo mismo, manda la dirección por el bus de direcciones, manda la señal de lectura de memoria por el bus de control y trae la segunda parte, este 01, y lo pone acá adelante. Ahora tiene todo lo que le hace falta para realizar la instrucción. Pero ¿qué pasa? Este 0150 para ir a buscar a una dirección 0150 que está por acá abajo, el dato operando va a tener una parte acá y una parte acá, ¿sí? Lo tengo que poner en el IP.
Es decir, a esto lo tengo que llevar acá, pero si lo llevo acá pierdo el 102, que es la dirección de la instrucción en curso. ¿Eso se entiende? Bueno, es decir, acá necesito guardar la instrucción de la dirección en curso, ¿sí? Porque si no lo voy a perder. Y para eso uso el registro stack pointer, ¿sí? Entonces llevo el 0102 al stack pointer, ahora pongo el 0150 en el IP, mando la dirección 0150 por el bus de direcciones, vamos a ponerle acá X1, X2, X3, X4. Entonces mando el 0150 por el bus de direcciones, mando la señal de lectura de memoria por el bus de control y traigo, primero, porque no se olviden que si bien el bus de datos en el 8086 es de 16 bits, el contenido de la memoria es uno solo, es decir, es de un solo byte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trae primero, en este caso, la parte 50, dijimos X1, X2, la pone acá, y el X3 y X4 lo pone acá. Ahí terminó la instrucción, transfirió al registro AX el contenido de la dirección 0150, pero tiene que reponer el stack pointer, entonces lo saca del registro pila y lo lleva de nuevo al 0102, al registro IP, incrementa en 1 y apunta a la próxima dirección. ¿Sí? No sé si se entendió. Si alguien no entendió, pregunte. Bueno, lo podemos hacer de nuevo. Voy a cambiar los datos para que vean algunas cosas y en teoría las pregunten, y si no, si no las vemos. Vamos a suponer ahora que la instrucción es move a la X, el contenido que está en la dirección 01FA. ¿Está bien? O sea, en la dirección 01FA está lo que yo quiero llevar al registro AX. ¿Eso sí se entiende? Bueno, y vamos a considerar que en la dirección 0100 está esa instrucción. O sea, en esta dirección está el código de operación y en la siguiente va a estar la parte baja y la parte alta de la dirección donde tengo que traer el dato. ¿Eso también se entiende? Bueno, antes de seguir,
Yo lo que puse en el assembler fue move a la X, entre corchete 01FA. Y el assembler lo transformó en esto. ¿Entienden la diferencia entre lo que es alto nivel o mediano nivel, en este caso como esto, y esto que es binario? Esa es la diferencia entre alto nivel o mediano nivel y bajo nivel. Esa es la diferencia entre el alto nivel de cuando ustedes ponen una instrucción en un compilador o en un traductor, como el que usan en algoritmo, que no me acuerdo cómo se llama, y lo que realmente pasa dentro del computador en binario, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes, alguno está cursando algoritmo? Bueno, ¿y qué lenguaje de programación están viendo en algoritmo? Bueno, en el Python, ustedes no ponen move a la X, porque es mediano nivel, prácticamente bajo nivel el move a X. Van a poner otra instrucción, con corchete, sin corchete, o sea, es un código del Python para hacer una asignación, para hacer una suma, para hacer un ciclo repetitivo, para todas esas cosas. ¿Sí? Eso es alto nivel. Cuando el Python lo transforma a esto. ¿Se dan cuenta? Lo transforma a esto. De todas formas, el Python, al no ser un compilador, no crea programa objeto, como por ejemplo el C++, o el Pascal, otros lenguajes de programación. El assembler también crea programa objeto. Entonces, cuando yo hago un programa, le voy a poner, por ejemplo, la instrucción move a la X, 01FA entre corchetes, y el assembler mismo me va a transformar esto en la memoria. Aunque ustedes lo ven en hexa, es un binario agrupado de A4. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Herrera es el único que lo entiende, o los demás lo entienden también. Si hay alguien que no entienda, pregunte. Lo que hace es transformar ese lenguaje medio que es más parecido al lenguaje humano, porque move es una instrucción de mover en inglés. AX es el registro a donde yo lo quiero mover, por eso está a la izquierda de la coma, o sea, el destino de la transferencia, y el 01FA al estar entre corchetes me está diciendo a dónde está el dato que yo quiero mover en la memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace una vez que lo transforma a la memoria y lo pasa a ese? El IP tiene la dirección de la instrucción en curso, lo que hace es ponerlo en el bus de direcciones e ir a la memoria. Primer ciclo de máquina. Manda el 0100 por el bus de direcciones, manda la señal de lectura de memoria, read memory, y trae por el bus de datos el A1, que es el código de operación. Lo pone en el RI. ¿Sí? Primer ciclo de máquina. Cuando decodifica el decodificador de instrucción, el A1, dice, esta es una instrucción de transferencia al registro AX con modo de direccionamiento directo, y la dirección está en las celdas que siguen. ¿Qué es lo que hace entonces? Incrementa en 1 el IP, pone el 0101, manda por el bus de dirección esa dirección 101, manda por el bus de control la señal de lectura de memoria y trae por el bus de datos la parte baja y la arma en un registro. Después vamos a ver el nombre. ¿Sí? Incrementa de nuevo el IP, lo pasa al 102, manda lo mismo que recién por el bus de dirección, el 102, la señal de lectura de memoria por el bus de control, y trae por el bus de datos lo que sigue, que es la dirección 0102, el contenido 01. Ahí ya tiene
la dirección a donde tiene que ir a buscar el dato. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Todos lo entienden? ¿O alguno no lo entiende? Entonces, ahora ya tiene la dirección a dónde ir a buscar el dato. ¿Sí? Tiene la dirección a dónde ir a buscar el dato. Pero para irlo a buscar necesita poner esa dirección en el IP, acá. Y si la pone en el IP directamente, lo pierde. Y no va a saber cómo seguir ejecutando las instrucciones. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Es como cuando ustedes quieren intercambiar el contenido de dos registros A y B. ¿Qué es lo que hacen cuando tienen o sea, pasarlo del registro A al registro B y lo del registro B al registro A? ¿Pueden pasar lo del B al A o lo del A al B primero? Eso lo estoy preguntando en Python. Python o en cualquier lenguaje de programación, o si lo están haciendo a mano, si ustedes tienen dos datos. Necesitan un auxiliar, exactamente. Entonces, al necesitar un auxiliar, lo que uso es el registro stack pointer o puntero de pila. Ese registro tiene una estructura de pila que probablemente ya la hayan visto en algoritmo y estructura de datos. Es justamente como un tubo, ¿sí? Donde yo voy poniendo un dato encima del otro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, voy a utilizar el registro pila para guardar el 0102. Ustedes dicen, ¿y cómo hace eso? Exactamente igual que como hizo, eso nosotros no lo vemos, pero exactamente igual, lo que hace es cambiar, eso lo hace todo internamente la assembler, lo que hace es guardar, llevando por el bus de datos el registro stack pointer, el 0102, que tiene el IP, una transferencia interna dentro de los registros. Entonces ya tengo guardado el 0102, puedo poner acá el 01FA. Pone directamente el 01FA, ¿sí? En el IP, y de vuelta, ahora apuntando a la dirección 01FA que está por acá abajo, ¿sí? Acá voy a tener una parte del dato y acá voy a tener la otra, ¿sí? Puse un X nada más, pero son dos hexas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda por igual que hizo el primer ciclo de máquina, manda por el bus de dirección el 01FA, ¿sí? Encuentra la dirección, o sea, manda la señal de lectura de memoria por el bus de control y por el bus de dirección y manda el 01FA y trae por el bus de datos el X1, X2 que esté en esa dirección y lo pone en la X. ¿Sí? Como la instrucción terminó, agarra el 01102, lo vuelve a llevar al IP y ahora incrementen 1 a esta dirección 0103 y sigue con la instrucción que sigue. ¿Se entendió? ¿Se entendió o todavía no? Bueno, si alguien no lo entendió, dígalo por favor, así lo aclaramos de nuevo.
Bueno, entonces estábamos viendo esta instrucción. Ocupa 3 bytes, el de la dirección 100, 101 y 102. No se consideran los 2 bytes donde está guardado el dato en la dirección de memoria 0150, porque eso no ocupa parte del programa. Lo que tiene en cuenta cuando cuenta la cantidad de bytes de una instrucción es lo que ocupa en el programa. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo, move al BX 016F. En ese caso va a llevar al registro BX el contenido que esté en la dirección 016F. Fíjense que acá cambia porque el registro BX es un registro que puede usarse como puntero o puede usarse como registro de datos. Entonces, ocupa 4 bytes la instrucción. El código de operación no es como antes, un solo byte, sino 2. Antes era 1, ahora es 8B1E. Todo eso es código de operación. ¿Sí? Está en la dirección 103 y 104 de memoria. Acá la tienen. Y en los dos siguientes está el 061F, que es la dirección donde está el dato 016F al revés. ¿Se entendió? Esta instrucción ocupa 4 bytes. Como se ejecuta exactamente igual que la de recién, se pone el 0103 en el bus de direcciones, se manda la señal de lectura de memoria por el bus de control, se trae por el bus de datos el 8B y el 1E y se arma el código de operación. Una vez armado el código de operación en el RI, decodifica el 8B1E y dice, tengo que llevar el registro BX, lo que esté en la dirección que está en las dos celdas siguientes. Incrementen 1 el IP a 105, va y busca el 06, el 6F y el 01, que son la dirección, la arma en un registro auxiliar, manda el contenido del IP al start pointer, manda lo del auxiliar al IP, busca el dato en esa dirección, lo lleva al registro BX, lo guarda y repone el start pointer con la dirección 0106, incrementa en 1 y ya está apuntando a la dirección siguiente. ¿Sí? Lo mismo para este otro ejemplo. Fíjense que cambia el código de operación porque antes era mover al BX y ahora es mover al CX. ¿Sí? Yo creo que esto lo tienen ustedes en la UV. Pero lo que no me acuerdo es si yo lo saqué de la UV o lo saqué de otro lado. Me fijo. Bueno, estoy viendo que en la UV tienen un apunte con los modos de direccionamiento que armamos con la profesora Brenda Meloni, y ahí tienen ejemplos también, ¿sí? Eso lo tienen por un lado, y por el otro lado tienen esto que yo estoy dándoles de acá, o sea que tienen el material, fíjense que no está en la unidad 6, sino en la 5. ¿Está bien? De todas formas lo dice ahí, introducción a la programación en Assembler en la unidad 5 y no en la 6. ¿Está bien? O sea que ustedes lo tienen en la UVA esto. Entonces le decía, en el ejemplo de mover al CX 016A,
Cambia el código de operación, ya no es 8B1E, sino 8B0E, porque la transferencia se hace al registro CX y no al BX. Ocupa 4 bytes como el anterior y tiene primero los 2 bytes del código de operación y después los 2 bytes de la dirección donde esté el dato. Si vamos al apunte, acá tienen el modo de direccionamiento implícito. Este es el ejemplo IN3, con la misma instrucción, ¿sí? CC ocupa un byte, el modo de direccionamiento inmediato, con mover a la X el A9E5, código de operación B8, como vimos antes, modo de direccionamiento inmediato, o sea, y acá les muestra y les explica cómo están representadas las direcciones de memoria. Por un lado, como la van a ver en el debug, así están las direcciones de memoria en el debug. ¿Se entiende? Ahí está la 00, la 06B30100, B8, código de operación, E5A9 operando. ¿Se entiende? Acá la tienen de otra forma, 4 bytes separados, los 4 bytes primeros de los últimos 4. Después está el modo de direccionamiento directo, ahí tienen move al BX, 8B1B, el mismo código de operación que teníamos antes, porque es la misma instrucción al mismo registro, lo que cambia es el dato, que es F2, la dirección del dato, que es F2A5, y no la que teníamos antes. Acá tienen en la memoria, como está acomodado el 8B1E como el código de operación, el F2A5 como la dirección de memoria donde esté el dato, y después viene el modo de direccionamiento registro, que se representa en el assembler como por ejemplo move AX, BX, donde estoy diciendo que lleve al registro AX el contenido del BX. Si se fijan ahí, esta es una instrucción de transferencia interna. ¿Sí? Esta es una instrucción de transferencia interna como la que vimos en el 8085, que empezaban con 01. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estoy en assembler y tengo 16 bits en el bus de datos y no 8 como tenía antes. Entonces puedo transferir al registro X los 16 bits que tiene el BX internamente, a diferencia de antes que transfería los 8 bits que tenía en el 8085. Fíjense que ocupa 2 bytes, que son los 2 bytes del código de operación, 89 y de 8. Y bueno, acá podría hacer una pregunta, por ejemplo, ¿por qué no necesita eh, dato? ¿Por qué no necesita dirección? O sea, un dato que esté guardado en la memoria, como el modo de direccionamiento inmediato, un dato que esté guardado en la memoria como el modo de direccionamiento directo. Porque acá no necesita ni dirección de dato ni dato.
Bien, y si dice que el dato está contenido en BX, ¿cuál es la conclusión que está sacando Frencia Matías? Le pregunto a los demás alumnos. Exactamente lo que dice Agustín Ruiz Díaz, porque al estar en un registro de la CPU, no lo tengo que ir a buscar a ningún lado en la memoria. Ya lo tengo dentro de la CPU. Entonces, al tener el dato en la CPU, en un registro, lo que hago es transferir de un registro a otro. No necesito más que el código de operación para saber cuál es el registro de destino y cuál es el registro de origen. ¿Sí? Y si decodifican ese 89D8, lo van a tener en binario como tenían, ¿se acuerdan? El 01 con el destino y origen de la transferencia en el 8085. Sino que ahora los códigos de operación pueden tener hasta 16 bits o 2 bytes, porque el bus de datos tiene 16 bits o 2 bytes. ¿Sí? ¿Se entendió? El otro modo de direccionamiento que vamos a ver se llama indirecto por registro. Algunos a este modo de direccionamiento, a registro, también le llaman a registro directo. ¿Está bien? A registro directo. Es lo mismo. Ahora, cuando es indirecto por registro, en realidad, como está representado acá, el registro BX no tiene el dato, sino que tiene la dirección del dato. ¿Se entiende? Bueno, ahora hago una pregunta antes de seguir. ¿Todos pudieron bajar el DOSBox a la computadora de ustedes? ¿Sí? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron hacer algo? Por ejemplo, poner R y ver los registros. Bueno, pruébenlo para ver si anda. Es decir, en este apunte, creo que en este apunte, no, bueno, este es un apunte solamente de modo direccionamiento. Pero ustedes pueden ver un grupito de datos que me voy a fijar ahora si está en el apunte práctico. Bueno, sí, acá tienen en el práctico unos programitas y al final de todo tiene las instrucciones. ¿Sí? Acá tienen los comandos del debug. Si se fijan, tienen, por ejemplo, R. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan para empezar a ver. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ingresen al debug, les va a aparecer el cursor, y si ustedes ponen R después del cursor, ven que está el cursorcito así, les va a mostrar todos estos registros, que son los registros de la CPU, AX, BX, CX, DX, SP, Start Pointer. Acá está el IP, el registro de instrucciones, o contador de programa. Acá están unos registros que lo vamos a ver después, son banderas. Acá está la dirección de memoria, donde está apuntando el IP, 179A0100, por ejemplo. Y la instrucción, en el caso de que estén viendo un programita, les va a mostrar la instrucción. ¿Sí? Entonces,
R les muestra todos los registros. R con el nombre de registro, por ejemplo, RAX, les muestra el valor del registro AX y me da la posibilidad de cambiarlo. Por ejemplo, ahí está en 0000, si yo le pongo 1FED y después hago R, actualizo el registro AX con el 1FED. ¿Se entiende? Repito, con R pueden ver los registros. Ahí lo tienen arriba, está mostrando todos los registros. ¿Está en el debug? No, entonces no le puede decir, Francia, que está, no le puede decir eso. No, bueno, pero en el 2 tiene que poner, a ver si puedo entrar yo de acá. Bueno, a ver, alguien que me haga acordar cómo era montar. Ahí lo pongo de vuelta. Voy a buscar esto. Moon CD dos puntos. Moon CD, lo voy a anotar. ¿Eh? No, entonces lo tiene que tener en otro lado, por eso le dice que no lo puede ejecutar. Espere. No, lo tendría que buscar porque no me acuerdo dónde lo tengo yo ahora. ¿Sí? Eh, Tengo que ir a ver dónde lo tengo yo en mi máquina. En esta máquina no lo tengo en el mismo lugar que en esta. Y por eso no lo encuentro. ¿Bien?
Entonces, con eso, si no, lo podría buscar por acá. No, bueno, pero no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo con esto. No. Bueno, no lo voy a poder poner desde acá. Ya después con tiempo me pongo, lo busco y cuando lo tenga. Pero de todas formas, en el apunte está claro cómo pasarlo, ¿eh? O sea, acá en el apunte está claro cómo pasarlo. No me lo paso, no me lo ha montado a mí al C en el D. Ahora entendí. No, no me lo está perdiendo. Bueno, yo no. Si usted lo puede ver poniendo R, va a ver los registros de la CPU. Eh, Bien.
Y acá estábamos viendo la segunda parte, donde está en la parte práctica la guía de trabajos prácticos. Ahora se me perdió. Bueno, habíamos dicho que las últimas páginas tienen los códigos, que son muy pocos. El R para ver los registros, el R con el nombre de un registro para cambiarlo, ¿sí? El D para ver la dirección de memoria, me muestra, ahí la están viendo como yo se las mostraba recién en el apunte de modo de direccionamiento, la van a ver así, acá está la dirección 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Fíjense que pone un guioncito entre la 8 y la 9 para que vean que ahí se divide en dos partes las 16 celdas de memoria. ¿Sí? Si pongo E más la dirección, me va a mostrar las direcciones de memoria y me va a permitir cambiarlas. Con A yo ya cargo el assembler y puedo programar. Si no le pongo al A la dirección, toma la dirección del IP que tiene. Entonces con el A automáticamente va al cursor, ¿sí? Y pone, por ejemplo, la dirección 0100, donde yo puedo empezar a programar. Ahí tienen, por ejemplo, la instrucción move a la X0 o move al BXFF, ¿sí? Con U voy a poder ver ese programa que acabo de cargar. Si no le pongo una dirección, toma la que tiene el IP, y si no, si quiero ver un programa que esté en otra dirección de memoria, le pongo la dirección. Con G me va a ejecutar todo el programa desde donde apunte el IP. Y con T, desde la dirección del IP empieza a ejecutar el programa, pero paso a paso. Entonces yo puedo ir viendo cómo van cambiando cada uno de los registros cada vez que pulso T. ¿Sí? Y con Q salgo del debug. Como ven, son muy poquitos los comandos. Y esto ya lo deberían empezar a probar, porque si no, todo esto que yo les estoy dando, desde el punto de vista de modo direccionamiento, no lo van a poder entender bien. Es decir, lo van a entender, pero cuando ustedes lo pongan en la máquina, lo ejecuten, ahí se van a dar cuenta porque le van a aparecer errores, como por ejemplo los que me están apareciendo a mí, porque no encuentro el programa. Es decir, ahí es donde me doy cuenta que no lo tengo montado donde yo creía y está en otro lado. Por eso yo quiero que ahora hay nada más que 17 alumnos participando de la clase, pero vuelvo a repetir lo que les dije antes. Esto es fundamental para que ustedes aprueben la materia. O sea, para que aprueben el segundo parcial y que aprueben la materia. ¿Qué pasa? Si yo no sé lo que es un circuito secuencial, si yo no sé lo que es un combinacional, si yo no sé si yo no manejo bien sistemas numéricos binarios, octal y hexa, todo esto me va a costar, por supuesto, mucho más. ¿Sí? Bueno, preguntas. Si no hay preguntas, nos tomamos 10 minutos de recreo. 15 minutos de recreo, desde las 2:10 son a las 2:25.